Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y como cada domingo nos da esta oportunidad maravillosa de poder estar escudriñando y leyendo y comprendiendo las Sagradas Escrituras. Dentro del tema que tocábamos la semana pasada, vimos un texto donde se menciona que el apóstol Pablo toma a Timoteo para que lo acompañe en uno de sus viajes misioneros, pero antes de irse con Timoteo a este viaje, lo circuncida, dice la Escritura, por causa de los judíos, ya que estaban en aquellos lugares donde iban a ir a evangelizar, a predicar. Por causa de los judíos, él toma a Timoteo, al joven Timoteo, y lo circuncida, porque Timoteo, dice la Escritura, que era hijo de madre judía, pero de padre griego. Y yo hacía el comentario, ¿no es cierto?, de que gran parte de los judíos en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de nuestro amado Yeshua, odiaban mucho los judíos, gran parte de los judíos, sobre todo los fariseos, los saduceos, gran parte de del grupo de sectas que había en Israel en aquel entonces. La mayoría odiaba a los griegos, pero hay que entender por qué llegaron a ese punto, ¿no es cierto?, de estar muy molestos con los griegos. Y porque en la Escritura encontramos muchas veces que Pablo se refiere a los griegos, ¿ya? Incluso a Pablo, ¿no es cierto?, lo golpearon muchas veces, lo encarcelaron muchas veces y lo acusaron también de estar con los griegos. Y para poder entender estos pasajes bíblicos que nos encontramos en el libro de los Hechos, Romanos, en gran parte de las epístolas de Pablo, vamos a explicar hoy día y a entender por qué esa molestia que tenían los judíos en aquel entonces con los griegos, ¿ya? Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 16 del libro de los Hechos, conocido también como el libro de los Actos de los Apóstoles. Capítulo 16, verso 1 al 3, vamos a leer y para ir entendiendo entonces y explicando lo que vamos a ver hoy día. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, el padre de Timoteo. La mayoría de los judíos tenían identificado a Timoteo que era hijo de padre griego y de madre judía. Al ser hijo de padre griego, Timoteo no era circuncidado porque los griegos eran adoradores del cuerpo humano, de la belleza humana, del cuerpo físico. Era una de las formas que tenían de adorar a sus dioses. De ahí, ¿no es cierto?, mucha gimnasia, mucho deporte en aquel entonces. Ellos fueron los inventores de los Juegos Olímpicos, ¿ya?, que hasta el día de hoy existen. Y ellos, digamos, el cuerpo era parte de la belleza, digamos, que existía en la humanidad. Así que ellos tenían un pensamiento distinto a los judíos con respecto al cuerpo físico. Por ende, para ellos la circuncisión le quitaba belleza al cuerpo, y era una de las razones por cual los griegos no se circuncidaban, ni tampoco, y odiaban también la circuncisión, que ya lo vamos a ver. Entonces Timoteo, siendo hijo de padre griego, era obvio que su padre no le iba a permitir que él se circuncidara. Pero el apóstol Pablo
el apóstol Pablo se encuentra con este joven Timoteo, dan buen testimonio de él. Pablo siente que le es útil para su ministerio, quiere llevarlo en el viaje misionero, pero se encuentra con este problema, que Timoteo era hijo de padre griego y por ende, ¿no es cierto?, los judíos lo iban a cuestionar. Y podía también entrar en conflicto con los judíos, a tal punto que el apóstol Pablo prefiere entonces circuncidar a Timoteo. Pero, ¿qué tan grave era el tema para que Pablo llegara a ese punto de circuncidar a Timoteo, ¿no es cierto?, para no tener problemas con los judíos? Y estoy hablando de tener problemas incluso a veces de arriesgar su vida ante los judíos, de que le diesen muerte a él o a Timoteo. Así de grave era el asunto en aquel entonces. Es por eso que quiero explicar un poquito esto, porque dentro de la Escritura nos encontramos al apóstol Pablo hablando de la circuncisión, hablando de los griegos, hablando de los sacrificios a los ídolos, explicando todo este tema, ¿no es cierto? Y por una parte los judíos acusando a Pablo de ser un hereje, de ser un traidor a su patria, porque el apóstol Pablo había dejado el judaísmo, había dejado las tradiciones, había dejado las costumbres judías de aquel entonces, y por ende, ¿no es cierto?, a Pablo muchas veces los judíos donde el apóstol Pablo llegaba a predicar, había establecido en cada ciudad no judías, en países extranjeros, donde existían muchos judíos, donde en cada ciudad levantaban una sinagoga, y se levantaba en estas ciudades en una sinagoga, como por ejemplo en la ciudad de Éfeso, en Atenas, en Listra. Todas estas ciudades, digamos, que no pertenecían a Israel, eran naciones extranjeras, pero allí los judíos estaban y levantaban sinagogas donde todos los días de reposo se reunían para la lectura de la Torá, para comentar la Torá, ¿no es cierto?, y hacer podríamos llamar su devocional o su lectura o su enseñanza de cada sabbat, donde se discutía, donde se dialogaba con respecto a la ley de Moisés. Bien, cuando el apóstol Pablo hacía sus viajes misioneros, llegaba a esta sinagoga y trataba él de explicar entonces, ¿no es cierto?, las escrituras, trataba de enseñarle y de explicarle a los judíos de aquel entonces que estaban allí en la sinagoga, de que Jesús definitivamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo que había de venir y que estaban anunciados por los profetas, ¿no es cierto?, y por todas las escrituras. Es allí cuando el apóstol Pablo empezaba a tener problemas a veces, cuando él empezaba, ¿no es cierto?, ya a tocar temas como la circuncisión, como el sacrificio a los ídolos, ¿ya?, donde el apóstol Pablo empieza a enseñar que habían cosas que ya no eran necesarias, ¿no es cierto?, que ya no estaban bajo ciertas leyes que se le habían dado a Moisés, ¿ya?, y ciertas leyes que ellos también habían escrito, y que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y es allí cuando el apóstol Pablo comenzaba a tener ciertos problemas y dificultades, como por ejemplo los que tuvo en mismo Jerusalén el apóstol Pablo, cuando sube a Jerusalén, ¿ya?, y ya en su parte final, donde ya lo apresan, ¿no es cierto?, y después ya pasa varios años en prisiones distintas, hasta que llega a Roma y le dan muerte al apóstol Pablo, ¿ya? Pero acá nosotros ya encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, encontramos una situación embarazosa, ya, donde el apóstol Pablo quiere llevarse a Timoteo y a su viaje misionero, pero tiene que circuncidarlo por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Así de grave era la cosa, ¿ya? En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, el apóstol Pablo se acercaba a la fiesta de Pentecostés,
y el apóstol Pablo quería celebrar esta fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Ya, subir al templo, pasar la fiesta allí como lo pasaban la mayor parte de los judíos. Él decide ir allá. Los hermanos lo aconsejan de que evite ir allá por una revelación de un profeta, ¿no es cierto?, que dice que allí al apóstol Pablo lo van a atar, lo van a apresar y probablemente le den muerte. Pero el apóstol Pablo dice, lo que se tenga que cumplir sobre mí será. Y va y sube a Jerusalén entonces, ¿ya? Y vamos a ver lo que le ocurre al apóstol Pablo allí en Jerusalén. Vamos a leer acá en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 17 en adelante, algunos versículos para entender cuando Pablo sube a Jerusalén. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden y sus hijos ni observen las costumbres. Aquí ya nosotros encontramos algo extraño. El apóstol Pablo sube a Jerusalén con el fin de pasar allí la fiesta de Pentecostés. Se encuentra con los hermanos allí en Jerusalén, con parte de los hermanos. Pablo le cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que el eterno Dios ha hecho con los gentiles, y los hermanos, ¿no es cierto?, alaban al Señor por esto, dan gracias a Dios porque muchos judíos, de los cuales están entre los gentiles, habían aceptado a Cristo en el sentido de que aceptaron y reconocieron que definitivamente Él era el Mesías que había de venir. A eso se refiere cuando dice aceptaron a Cristo, ¿ya? Pero también había llegado a Jerusalén el chisme, podríamos decir, de que el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿no es cierto?, a no obedecer la ley de Moisés, a no circuncidarse, que los judíos no se circuncidaran y que tampoco circuncidaran a sus hijos, ¿no es cierto?, y que dejaran ciertas costumbres que los judíos practicaban, en el fondo ciertas tradiciones. Aquí, ¿no es cierto?, ya vamos viendo cuál era la opinión que tenían los judíos en Jerusalén y en todas las naciones en realidad con respecto al apóstol Pablo. Esta era la situación de Pablo, este era el rumor, este era el chisme que había recorrido por varios países ya, ¿no es cierto?, porque el apóstol Pablo, donde llegaba a la sinagoga, comenzaba a hablar de Cristo, pero después cuando empezaba a tocar ciertos temas, empezaba a tener problemas con los judíos y de muchos lugares los expulsaron, ¿no es cierto? En muchos lugares a veces lo golpearon, incluso en algunos casos lo pasaron casi por muerto. Usted puede leer toda esa historia en el libro de los Hechos, ¿ya? Bien, en el versículo 21 del capítulo 21 de los Hechos encontramos donde dice, pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, es decir, a los judíos que estaban dentro de las naciones paganas, donde se habían exiliado. ¿Qué le enseñaba el apóstol Pablo? Dice, a los judíos que están entre los gentiles, apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos,
para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Los ancianos en Jerusalén aconsejan al apóstol Pablo: mira, tú ya estás acá en Jerusalén, va a ser inevitable que no se den cuenta el resto del Sanedrín, el resto de los judíos de Jerusalén, que no se den cuenta que tú estás acá, te van a reconocer y vas a estar en problemas. Toma 4 hombres que tenían que hacer voto, el voto nazareo, ¿ya? Que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Rasúrate la cabeza con ellos, págale lo que ellos tenían que hacer. ¿Se acuerda usted que tenían que llevar 3 corderos, tenían que llevar ciertas ofrendas para ese voto? Aconsejan a Pablo que él corra con esos gastos de estos 4 hombres, que él también se rasure la cabeza, ¿ya? Para evitar el conflicto que seguramente se iba a dar cuando se dieran cuenta que Pablo estaba en Jerusalén con los judíos, sobre todo con los religiosos de aquel entonces. Porque ya le había llegado la información de que el apóstol Pablo andaba predicando en todas las sinagogas, ¿no es cierto? Y que decía que no era necesario circuncidarse, que no era necesario seguir ciertas costumbres, ni guardar la ley de Moisés. Bien. En el verso 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí los hermanos, los ancianos en Jerusalén, aclaran a Pablo y le dicen: mira, nosotros a los gentiles le hemos dicho que no tienen que guardar ninguna de nuestras costumbres, solamente que se abstengan, ¿no es cierto?, de lo sacrificado a los ídolos, es decir, de la carne, que coman carne de animales que habían sido sacrificados para adorar ídolos, dioses ajenos, ¿ya? Que se abstengan de tomar sangre, de comer sangre de los animales, que se abstengan de comer carne de animales que son ahogados o que eran matados de esa manera, y de fornicación. Esas cosas le habían escrito a los gentiles, que se guardaran de esas cosas, pero que no guardaran las otras tradiciones y costumbres que traían los judíos. ¿Ya? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Esto es importante, ¿no es cierto? Aquí usted se da cuenta. Habían llegado judíos de Asia, imagínense, que habían subido a Jerusalén por la misma razón que había subido Pablo, para pasar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Ven a Pablo en el templo y lo reconocen, que ese era el judío que andaba predicando por todas las naciones, por todas las sinagogas, enseñando, ¿no es cierto?, a no practicar algunas leyes de Moisés, a no circuncidar a sus hijos, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, y empiezan a alborotar a toda la ciudad para que tomen a Pablo. Dice: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Aquí usted ya puede darse cuenta, ¿no es cierto?, que acusan a Pablo de todas estas cosas que ya yo leí, pero como la guinda de la torta, como la gota que rebasó el vaso, ellos dicen: y ha metido a griegos en el templo, profanando este lugar. Imagínense al nivel que ellos consideraban a los griegos, que un griego pisara el templo equivalía
a profanar ese lugar. ¿Ya? Ese era el odio que había contra los griegos, y al apóstol Pablo se le acusaba, ¿no es cierto?, de todas estas cosas, porque el apóstol Pablo también, de alguna manera, él no justificaba a los griegos, no lo defendía, pero el apóstol Pablo sí le predicaba a los griegos. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, cuando Pablo escribe a Roma esta carta, Pablo todavía no iba a Roma, pero se entera de los hermanos que están allá, ¿no es cierto?, de la fe que hay allá en Roma, de cómo se está levantando, ¿no es cierto?, gente que ha creído en Yeshua como el Mesías. Y él escribe lo siguiente en Romanos 1, 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya vamos a ir entendiendo todo esto, ¿ya? También en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 5 en adelante, Romanos capítulo 2, verso 5 en adelante, el apóstol Pablo hablando con respecto al juicio de Dios cuando Él venga a esta tierra, ¿no es cierto?, y haga juicio a todas las naciones, a todos los seres humanos. Él está hablando acá de ese tema. Voy a retomar del verso 5 para explicar un poco, donde dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Escuche bien esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente, leo de nuevo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mire lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Él dice que cuando venga el juicio de Dios, Él va a castigar, no va a castigar raza, Él va a castigar la maldad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando llegue el juicio de Dios, Él va a castigar la maldad. Y aquellos que han querido permanecer en la maldad, no han querido obedecer a la verdad y apartándose de la maldad, estos van a ser castigados. ¿Ya? Dice, al judío primeramente y también al griego, y en el verso 11 el apóstol Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Imagínese usted a los judíos que odiaban a los griegos, que ya yo les voy a dar la razón por qué. Odiaban a los griegos, no querían nada con los griegos. Imagínese escuchando a un judío, al apóstol Pablo, que era judío, mitad romano, que había sido fariseo, que había sido uno de los mejores fariseos. ¿Ya? Él dice que aventajaba a muchos en su religión, en su secta. Era muy celoso de las tradiciones de los ancianos de Israel, pero ahora cambió su mente, cambió su forma de pensar, ¿no es cierto? Y los judíos lo ven como una traición, lo ven como una persona que está con los griegos, y ya vamos a explicar la razón por qué. Y él más encima enseña estas cosas, que tanto los judíos como los griegos son iguales ante la presencia del Señor. Imagínense cómo
los judíos de aquel entonces, ¿ya? Cómo se enfurecían, cómo crujían los dientes cuando escuchaban esto, ¿no es cierto? Con ganas de tomar del cuello al pobre apóstol Pablo, porque no entendían cómo él podía decir estas cosas. Hay una razón fuerte, por supuesto, ya que la vamos a explicar ahora, ¿ya? O también, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8, verso 9 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de los sacrificados a los ídolos con respecto a la alimentación, ¿no es cierto? Que nadie condene a una persona que está comiendo carne a los ídolos sin saberlo, que cuando van a la carnicería, ¿no es cierto?, a comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos, que no nos juzguemos entre nosotros, ¿ya? Y explica con respecto a todo esto y con respecto a los ídolos, ¿ya? Cosa que los judíos, por supuesto, odiaban, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora a explicar de dónde viene esto, porque usted no solamente, bueno, usted lo encuentra en el libro de los Hechos, Romanos, en la mayor parte de las epístolas de Pablo encuentra este tema, ¿no es cierto?, con respecto a la alimentación, con respecto a los sacrificados a los ídolos, con respecto a la idolatría, con respecto, ¿no es cierto?, a ciertas tradiciones que venían de los judíos, que el apóstol Pablo dice que ahora ya no es necesario cumplirla, como por ejemplo la circuncisión, que él dice que la circuncisión era simplemente una sombra de lo que había de venir, que ahora la verdadera circuncisión es la del corazón. Es aquella no que se hace con mano de hombre, sino la que hace el Espíritu Santo. Bien. ¿Por qué entonces los judíos odiaban tanto a los griegos? Hay una razón. Y yo quiero explicarla hoy, porque esto nos va a ayudar a entender las epístolas de Pablo, cuando él empieza, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio, y como dice acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, comienza en el libro de los Romanos 1:16, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de lo alto, es potencia de Dios, para salvación, dice, al judío primeramente, pero también al griego. Vamos entonces ahora a explicar, y para ello vamos a usar esta Biblia, la Biblia del oso, ¿ya? La voy a usar acá porque la Biblia del oso contiene los libros de los Macabeos, ¿ya? Libros que no tenemos nosotros acá en la otra Biblia, que fueron quitados, ¿ya? En alguna oportunidad le expliqué por qué fueron quitados. La tenemos acá. Entonces acá tenemos, en esta otra Biblia tenemos la historia incompleta, ¿ya? Cuando leemos los libros de los Hechos, Romanos, lo que estamos leyendo ahora, nosotros no entendemos por qué, por ejemplo, los judíos odiaban tanto a los griegos y por qué querían matar a Pablo, o por qué lo acusaban de que Pablo había metido a griegos en el templo, profanando el templo. ¿Ya? ¿Qué tan sucios eran los griegos para llegar a ese punto de profanar el templo? Hay una razón y la vamos a explicar ahora. Y para ello vamos a usar la Biblia del oso, que la tengo acá en mis manos, la voy a leer. Este es un castellano latín que cuesta leerlo, pero le vamos a poner todo el empeño para poder explicar lo que estamos explicando. Quiero explicar antes de leer que nosotros tenemos en la Biblia Malaquías y luego tenemos los evangelios, comenzando con Mateo. En ese periodo de Malaquías a Mateo pasaron 300, casi 400 años, donde nosotros en nuestra Biblia no tenemos qué ocurrió en esos años, no tenemos esa historia, no tenemos relato, no sabemos qué ocurrió, solo lo encontramos en Mateo ya, ¿no es cierto?, cuando viene a nacer nuestro Señor Jesucristo, y de ahí para adelante tenemos historia. Pero nos queda ese vacío de Mateo a Malaquías. ¿Qué ocurrió allí? Y es lo que está aquí en los libros de Macabeo. Aquí encuentra usted la historia de ese periodo, ¿ya? Y cuando leemos estos libros, ahí podemos entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, si usted no lee esto, créame que es incomprensible, porque usted no puede explicar muchas cosas, como por ejemplo,
por qué Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para llevarlo al viaje misionero, donde se iba a encontrar con muchos judíos que sabían que Timoteo era hijo de griego. Usted, por ejemplo, si no tiene esta historia, no sabría cómo explicar por qué Pablo tuvo que hacer eso. Acá la encontramos, la razón. ¿Ya? Se los voy a leer yo acá un poquito. Voy a leerle acá un poquitito. A ver, vamos a comenzar de aquí. Así que Alejandro, habiendo reinado 10 años, murió. Alejandro Magno, ¿ya? Y sus criados tomaron el señorío, cada uno en su lugar, y pusieron coronas en sus cabezas, ellos y sus hijos después de ellos por muchos años, y los males fueron multiplicados en la tierra. Bueno, usted ya a lo mejor conoce la historia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que él muere, ¿no es cierto? Reparte el poderío en 4 de sus generales, ¿ya? Y ellos se reparten todo el imperio griego y cada cual, ¿no es cierto?, empieza a gobernar en su lugar que le correspondió o que el reparto que le tocó, ¿ya? Y gobernaron ellos, ¿no es cierto?, ellos, sus hijos, por años, ¿no es cierto?, fueron, ¿no es cierto?, esta dinastía creciendo cada vez más, morían ellos, sus hijos seguían gobernando y así fue funcionando hasta que llegamos más o menos al año 200-180, donde dice aquí, de ellos salió la raíz del pecado, Antíocos, llamado Antíoco Epifanes. Sale la raíz del pecado. Imagínense cómo le dicen los judíos a este rey griego, ¿no es cierto?, que cuando nace este Antíoco es como que hubiese nacido la raíz de todos los males. Era un ser endemoniado completamente, ¿ya? Dice, e ilustre hijo de Antíoco que fue dado en rehenes en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. Bien. Antíoco entonces gobierna en ese periodo más o menos del 180, 137 en adelante al 180 antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo. Pero vamos a ver lo interesante, las cosas malas que hizo Antíoco, ¿no es cierto? Este griego, este rey griego, ¿ya? Que es aquí donde nace el odio de los judíos hacia los griegos, por Antíoco Epifanes, por todo lo que hizo este rey griego, digamos, generó en los judíos de aquel entonces, por años, odio hacia los griegos, por todo lo que toda la maldad que ellos habían hecho con los judíos. Ya, vamos a leer aquí entonces, voy aquí yo a acomodarme un poquito, para leer esta historia. Ya, les voy a leer aquí de las cosas que hizo este Antíoco. Dice, después que Antíoco destruyó a Egipto, tornóse contra Israel en el año 143 y subió a Jerusalén con grande ejército y entró en el santuario con soberbia y tomó el altar de oro y el candelero de la alumbre con todos sus vasos y la mesa de la proposición y las tazas y las copas y los morteros de oro y el velo y las coronas con todo el ornato de oro que estaba delante del templo, y todo lo hizo pedazos, ¿ya? Vamos a leer acá hasta el 29, ya. Todo lo hizo pedazos, y tomó la plata y el oro y los vasos preciosos y los eforos que halló
y los tesoros que halló guardados, y cuando lo hubo tomado todo, volvióse a su tierra, e hizo mortandad de hombres, y habló con gran soberbia, por lo cual fue hecho grande llanto en Israel y en todos sus lugares. Los príncipes y los ancianos gimieron, y los macabeos, refiriéndose a los jóvenes, era la forma de, los mancebos, era una forma de referirse a un joven, ¿ya? Así se le decía en aquel entonces, mancebos. Y las vírgenes, refiriéndose a las señoritas, y las vírgenes se debilitaron, y la hermosura de las mujeres fue mudada. Todo esto en adecho, y las que estaban sentadas en tálamo tomaron luto. Y la tierra fue conmovida por causa de sus moradores, y de la casa de Jacob se vistió de confusión. Bien, cuesta leer un poquito, pero estamos leyendo. Bien, aquí Antíoco entonces, cuando empieza ya a gobernar en sus años que él estuvo en el gobierno griego, atacó a Egipto. Una vez que dominó a Egipto, dice que se volcó contra Israel también, entró al templo, ¿no es cierto?, sacó todos los tesoros, todas las riquezas que había en el templo, todo lo que contenía oro y plata, hizo muchas de esas cosas pedazos, muchas se las llevó a su tierra, ¿ya? Mató a muchos judíos, ¿ya? Hizo cosas terribles en Israel en su periodo de rey como del imperio griego, de parte del imperio griego que le correspondía, ¿ya? Pero hace más cosas que vamos a seguir leyendo. Vamos a leer acá en el 1.40 al 52. Mire, a causa de ellos los ciudadanos de Jerusalén se huyeron, y fue deshecha la habitación de extraños, y fue anagendada de sus naturales, y sus hijos la desampararon. O sea, está hablando aquí, ¿no es cierto?, que ya prácticamente la mayoría de la gente israelita tuvo que huir de Israel, y llegó gente extraña, es decir, llegaron griegos, se apoderaron de las ciudades de aquel entonces de Israel, ¿no es cierto?, y la tierra de Jacobo, la tierra de Judá, quedó desamparada. Y su santuario fue asolado como un desierto, y sus solemnidades se convirtieron en luto, sus sábados en aprobio, y sus honras en nada. Conforme a su gloria de antes fue multiplicada su vergüenza, y su excelencia fue tornada en lloro, refiriéndose a Jerusalén. Y el rey Antíoco escribió a todo su reino, que todo el pueblo fuese unido, y que cada uno dejase sus leyes. Bueno, aquí Antíoco, ¿no es cierto?, escribe un edicto, una ley, a todos los pueblos, a todas las naciones de aquel entonces que él dominaba, que todos dejasen sus religiones o sus costumbres religiosas o sus dioses, para unirse ellos ahora a los dioses griegos, a la religión griega. Y todas las naciones, dice, consintieron conforme al edicto del rey Antíoco, y muchos de Israel consintieron a su religión, y sacrificaron a los ídolos, y profanaron el día de reposo, es decir, el día sábado. ¿Ya? Mire lo que está haciendo Antíoco. Él quiere imponer su religión, que los judíos dejen de hacer lo que ellos, las costumbres que tenían, sus tradiciones, ¿ya? Muchos israelitas accedieron a eso por causa, ¿no es cierto?, de no enfrentar la muerte, ¿ya? Vaya entendiendo usted lo que pasó en ese tiempo, porque ese es el odio que se generó aquí, que fue trasladado allá al tiempo de Yeshua, al tiempo de los apóstoles, ¿ya? Y el rey Antíoco envió letras, por mensajeros
a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá, que guardasen las leyes extrañas de la tierra. Es decir, las leyes extrañas de la tierra se refiere a las leyes que tenían los griegos, ¿ya? Y que prohibiesen los holocaustos y sacrificios, y hacer aplacaciones en el templo de Dios, y que profanasen los sábados y los días solemnes. Y mandó que contaminase el santuario y el santo pueblo de Israel. Y mandó que edificasen altares y templos, capillas de ídolos, y que sacrificasen carne de puercos y animales comunes. Todo esto mandó a hacer Antíoco en Israel. Que dejaran de hacer todas estas cosas los judíos, ¿no es cierto? Y empezaron a practicar, donde les montó gimnasio, capillas, ídolos, escuelas griegas, ¿ya? Los griegos, Alejandro Magno tenía un sueño, que era unificar todo el mundo de aquel entonces, que hubiese una sola lengua, la lengua griega, que hubiese una sola religión, ¿no es cierto?, la religión griega, y que hubiese un solo idioma, el idioma griego. Ese era el sueño de Alejandro Magno. Los otros generales que se repartieron la tierra y después sus hijos tras ellos querían cumplir ese sueño. Es por eso que a Israel, ¿no es cierto?, lo obligan a dejar todo lo que ellos hacían, le montan gimnasios, le montan escuelas, le montan, ¿no es cierto?, capillas religiosas, le montan ídolos y empiezan a enseñarle a sacrificar animales, ya no al Dios eterno, sino que a sus dioses, a sus ídolos, ¿ya? Todo esto mandó a hacer Antíoco en Israel, un griego, los griegos, ¿ya? Dice, y que dejasen en sus hijos por circuncidar, y que sus animales y que sus ánimas se ensuciasen en toda inmundicia. Sus ánimas, en el idioma antiguo, en este idioma castellano-latín, ánima quiere decir el alma. Y le está diciendo, ¿no es cierto?, que los judíos ensucien su alma, ¿ya? Dice, y que dejasen sus hijos por circuncidar, y que sus ánimas, es decir, sus almas, se ensuciasen en todas inmundicias y abominaciones, de tal manera que, olvidada la ley, mudasen todas las justificaciones de Dios, y que cualquiera que hiciese conforme al edicto del rey Antíoco, y cualquiera que no hiciese conforme al edicto del rey Antíoco, muriese por ello, ¿ya? Es decir, el que no obedecía a las leyes o no adorase a los dioses griegos, entonces corría la muerte. ¿Ya? Vamos a leer otro poquito acá. Dice, y amontonaron al pueblo de Israel por las cavernas y por muchas partes ocultas donde se acogían huyendo. Y a los 15 días del mes de Calleu, en el año 145, el rey Antíoco edificó el abominable ídolo de asolación sobre el altar de Dios, y edificaron altares por todas las ciudades de Judá alrededor, ¿ya? Ahí está entonces la abominación desoladora, ¿no es cierto?, que él instala, este Dios que instala en el templo en Jerusalén, su Dios Zeus, ¿ya? Y pone entonces esta abominación desoladora allí Antíoco, ¿ya? Y delante de las puertas de las casas y por las plazas encendía inciensos y sacrificaba. Es decir, por todas las plazas pusieron estatuas de sus dioses,
Allí mismo hacían sacrificios de animales para sus dioses y todo esto también lo obligaban que tenían que practicar los judíos, los que quedaron en Jerusalén, porque la mayoría huyó de Jerusalén y se fueron a las cuevas por los desiertos, y de allí ya usted conocerá la historia de los asenios, ¿no es cierto?, que fueron en realidad los que de aquí arrancaron y se escondieron en las cuevas, y donde encontraron después ya, ¿no es cierto?, usted sabrá, los rollos del Mar Muerto, ¿ya? De allí viene toda esta historia, ¿ya? Y los libros de la ley que eran hallados eran despedazados y quemados a fuego, y cualquiera que hallaban el libro del concierto, es decir, del concierto del Señor, a cualquiera que hallaban con los libros de los pactos del Señor, eso que quiere decir concierto, ¿ya? Los pactos del Señor, y cualquiera que consentía a su ley, le hacían morir por su violencia conforme al edicto del rey, ¿ya? De ahí que se encontraron muchos rollos escondidos en vasijas, ¿no es cierto?, de barro, porque la mayoría de los judíos y de los sacerdotes buenos que no se doblegaron a Antíoco, que prefirieron oír, ellos escondieron estos libros, estos rollos, ¿no es cierto?, en vasijas, y que después fueron descubriéndose a medida que arqueólogos iban, ¿no es cierto?, buscando estas cosas, buscando tesoros antiguos, en realidad, evidencias antiguas, se encontraron con varios rollos, ¿ya? De esta manera era tratado de ellos el pueblo de Israel, y que se hallaba de mes en mes por las ciudades. A los 25 días del mes sacrificaban sobre el altar que estaba delante del altar, es decir, el altar que estaba en el templo, y las mujeres que se hallaban haber circuncidado a sus hijos eran muertas conforme al edicto del rey, y colgándoles los niños de los cuellos, es decir, ahorcaban a sus hijos y confiscaban sus casas y mataban a los que habían circuncidado los niños. Con todo esto, muchos de los hijos de Israel se esforzaron y se afirmaron para no comer comidas inmundas, y escogieron por mejor morir que contaminarse en viandas inmundas y profanar el santo concierto, o decir, el santo pacto, y por ello fueron muertos, ¿ya? Y fue grande ira en Israel en gran manera. Bien, hasta ahí leo entonces. Es mucho más, pero con eso creo que nos basta para dar la razón por qué los judíos odiaban a los griegos. Todo esto, bueno, mucho más, pero leí casi lo principal de todo lo que hizo Antíoco en Israel en ese periodo del 137-180 antes de Cristo. ¿Ya? Imagínense, cuando aparece Cristo estaba todo esto todavía fresquito, como ya Jesús nace, ¿no es cierto?, bajo el Imperio Romano, pero los romanos habían absorbido toda la cultura griega, todo el paganismo griego, todos los dioses griegos, toda la cultura griega, ¿ya? A excepción que los romanos sí dejaron libre a los judíos para que siguieran con su religión, con sus sectas, no se metieron allí, fue la única diferencia a lo que hizo Antíoco, porque Antíoco los obligó a adorar a sus dioses, profanó el templo poniendo dioses y sacrificando cerdo en el altar de Dios, ¿ya? Mataron a sus hijos, los ahorcaban. Los griegos odiaban la circuncisión, al que pillaban circuncidando a sus hijos le daban muerte y colgaban al hijo que habían circuncidado. Ahora vamos a los años después, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar y él empieza a decir que la circuncisión no es válida. Imagínense qué pensaban los judíos de aquel entonces cuando escuchaban a Pablo decir esto. Si tenían toda esta historia que había ocurrido con los griegos, cómo lo habían obligado a hacer estas cosas, cómo lo habían matado.
Ellos decían que Pablo estaba con los griegos, que Pablo estaba de acuerdo con lo que los griegos habían hecho, que Pablo prácticamente se había convertido al paganismo. Pero Pablo está enseñando una cosa distinta, que los judíos malinterpretaron, ¿no es cierto?, por el tema del odio que tenían hacia los griegos, ¿ya? Imagínense que cuando el apóstol Pablo dice que no es malo si se come la carne que se sacrificó a un ídolo, si yo no lo sé, ¿ya? Aunque yo lo sepa, pero si hay una persona que le va a causar daño si me ve comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos, yo tengo que abstenerme de comer aquello, para no causar, ¿no es cierto?, daño a la conciencia de mi hermano que no logra comprender aquello. Es allí cuando el apóstol Pablo empieza a explicar todas estas cosas y por qué los judíos odiaban a los griegos y por qué a Pablo entonces lo acusan de estar con los griegos, prácticamente de defender a los griegos. Pero Pablo no estaba haciendo eso. Pablo estaba hablando de otra cosa distinta. Imagínese ahora cuando usted escucha que la salvación es para los judíos, pero también para los griegos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pensaban los judíos cuando oían esto, sabiendo todo lo que habían hecho los griegos con los judíos? Imagínese cuando el apóstol Pablo le toca decir estas palabras y explicar de la salvación y decir que el Señor acepta a todos, a judíos primeramente, pero también a los griegos, que cuando venga el juicio del Dios eterno, el Dios va a juzgar a todos por igual, al judío primeramente, pero también al griego. Porque dice, el Señor no hace excepción de personas. Cuando los judíos oían esto, imagínese usted si ellos tenían toda esta vivencia que habían pasado. Quise explicar esto el día de hoy, ¿no es cierto? Porque esto nos ayuda un poco a entender muchos pasajes bíblicos, por qué los judíos odiaban a los griegos o por qué, ¿no es cierto?, atacan mucho a Pablo. Cuando lo toman en Jerusalén, le mandan a golpear la boca, ¿no es cierto?, cuando él empieza a explicar cosas, ¿ya? Lo tratan muy mal al apóstol Pablo porque no entienden realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él dice que la circuncisión ya no corre, que ya no vale, porque la verdadera circuncisión es del corazón, Pablo no estaba defendiendo a los griegos y no estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que los griegos enseñan con respecto a la circuncisión. Los griegos no circuncidaban por otro tema distinto, pero el apóstol Pablo está explicando una cosa diferente. El apóstol Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión es la del corazón, pero en ningún caso defendiendo la posición griega o defendiendo y justificando que lo que los griegos habían hecho era bueno, era una cosa muy distinta. Pero los judíos malinterpretaron eso, ¿no es cierto? Y querían dar muerte al apóstol Pablo. Amados hermanos, espero que esta pequeña explicación a ustedes les sirva mucho, porque eso nos ayuda a entender muchos pasajes bíblicos donde el apóstol Pablo se ve involucrado en estos temas y por qué el apóstol Pablo habla mucho de los ídolos, de la idolatría, de los sacrificios a los ídolos, ¿no es cierto?, de la carne, allí en Corintios capítulo 8. Y bueno, todo esto nos sirve para poder entender y comprender por qué ese odio así a los griegos de parte de los judíos de aquel entonces. Amados hermanos, les deseo ya, estamos culminando este día domingo, pero les deseo ricas bendiciones para el resto de tiempo que queda y que esta próxima semana que se nos aproxima, si el Eterno en su eterna voluntad nos permite tener vida, tener salud, nos veremos también el próximo fin de semana para estar explicando y escudriñando las Escrituras, ¿no es cierto? Aunque sea un periodo breve, sencillo, pero nos ayuda a entender y a comprender también las sagradas Escrituras que el Eterno nos ha dado. Jehová, Shalom, amén.